Pues ya vamos a empezar a platicar sobre nuestro tema principal del día de hoy. Tal como les anunciamos, hoy vamos a platicar sobre el periodo que sucede a lo que fue la guerra, la victoria allá en Dien Bien Phu. Ya les hemos platicado que después de que los franceses deciden formar una base de avanzada allá en Dien Bien Phu, una base que estaba a 300 kilómetros de distancia de cualquier cosa más cercana, una terrible idea, pues se dan cuenta de que los vietnamitas pues tenían no solo lanzas y piedras, sino que tenían cañones de 150, tenían cañones de 105, tenían un montón de ametralladoras antiaéreas, y obviamente al final del asedio los franceses se ven derrotados, más de 3,000 muertos, más de 4,000 heridos. O sea, es una derrota aplastante para los franceses. Y entonces lo que sucede es que comienzan las pláticas de paz. Comienzan las pláticas de paz allá en Ginebra. Y una de las primeras cosas que dicen en estas pláticas de paz, en los tratados de Ginebra, pues es que Vietnam se va a dividir en dos. Cuando se divide en dos, pues en el norte, aquellos simpatizantes del gobierno comunista, del Viet Minh, pues podían formar su propio gobierno, y que en el sur se iban a quedar una parte libre, por decir algo así, ¿no? Con la condición de que 3 años después se llevaran a cabo elecciones y que escogieran los vietnamitas libremente quién iba a ser su nuevo líder y que la nación se iba a unificar. Esto en teoría sonaba bien bonito. Sin embargo, tan pronto los franceses están abandonando el país, los americanos ya están llevando a cabo campañas de publicidad, campañas de propaganda, en la que le están diciendo a los vietnamitas del norte que no se dejen, que no se queden allá en el norte, porque lo que va a pasar es que los van a matar, los van a vejar, les van a quitar su religión, porque al final del día, pues comunistas son comunistas y que ellos son de la peor calaña. Esto resulta en una migración de vietnamitas del sur que se van para el norte, del norte que se van para el sur, y que los americanos imponen lo que es un gobierno títere, un gobierno que está liderado por un hombre que se llamaba Dinh Diem. Este hombre, quien se convierte en el presidente del Vietnam del Sur, pues cuenta con todo el apoyo del gobierno norteamericano. Incluso los norteamericanos son los primeros que dan la instrucción de que no se tienen que llevar a cabo las elecciones. Porque ellos sabían que si de veras se llevaban a cabo las elecciones, lo que iba a pasar es que más de un 80% de la población del Vietnam iba a votar por Ho Chi Minh, cosa que pues ellos sin duda no les convenía. Ellos no querían tener un gobierno comunista en Vietnam, en la Indochina, porque si tenían un gobierno en Indochina, iba a caer Laos, iba a caer Camboya, iban a caer todas las islas de allá del Pacífico, el comunismo se iba a ir para Japón. Hay que tener en cuenta que en el 55 perdieron Corea del Norte. Entonces toda esta marea roja se iba a extender en toda esta parte del mundo y temían que incluso llegara hasta Australia. Entonces, si lo escuchamos así, pues parece que el comunismo era una muy buena idea, ¿no? Tanta gente que quiera ser comunista, seguramente una razón debe de tener. Entonces, lo que sucede es que los franceses están yendo en el 55 y los americanos están llegando con asesores militares, están llegando con armamento, están llegando con aviones, están llegando con tanques y están llegando con un montón de dinero. ¿Cuál es la premisa de todos estos asesores y todos estos representantes del gobierno? Que el presidente Dinh Diem forme un gobierno lo suficientemente fuerte y simpatizante y dependiente de los norteamericanos para que puedan hacer frente y que si de veras llegan a haber unas elecciones, pues ellos sean los que ganen. Sí, también la idea de este gobierno títere era la de crear un ejército
y empiezan a reclutar un montón de soldados, ¿no? Empiezan a establecer una serie de rotación de personal y de levas, pero el problema de este ejército era que era muy corrupto. O sea, los oficiales ni siquiera combatían. Cuando había balazos se quedaban escondidos y la tropa no confiaba en los oficiales. Y lo peor de todo es que los que eran nombrados oficiales eran por amigos, lo compraban o porque eran los compadres de alguien. Entonces realmente no era por méritos. Entonces eran pésimos oficiales. Y eso era una cosa muy generalizada en todo el gobierno de Dinh Diem. Es importante o es de destacar que durante el periodo inmediato que siguió a la victoria en contra de los franceses, Ho Chi Minh y todos los hombres que estaban a su mando, todos los que se quedaron allá en Vietnam del Norte, pues estaban conscientes de que no era el mejor momento de hacerle la guerra a los del sur. O sea, a pesar de que el Vietnam del Norte tiene el apoyo de la Unión Soviética, tiene el apoyo de China, el mensaje, o bueno, más bien lo que ellos temen, es que si tratan de llevar a cabo una campaña directa en contra del sur, pues los americanos tienen el apoyo de los británicos, de los australianos, de los coreanos del sur. O sea, lo que desembocaría sería en un conflicto general que nadie quería tener. Entonces, Ho Chi Minh, junto con los hombres de su gobierno, lo que comienzan es a reformar, a tratar de recuperar lo que se perdió en tantos años de guerra en contra de los franceses. Y entonces comienzan reformas agrarias, alguna que es bien famosa es el de la reducción de la renta. Muchos años, y perdieron muchos años en tratar de entender que no iba a haber un enfrentamiento de 1 millón contra 1 millón. Eso no iba a pasar y de hecho jamás pasó. Y ellos se aferraban a esta idea. Westmoreland, quien es el comandante de las fuerzas allá en Vietnam, estaba muy aferrado a esta idea. Y obviamente, antes de que los americanos ya lleguen en forma, pues le estaban enseñando a los vietnamitas del sur, pues cómo es que tenían que combatir en contra de aquellas guerrillas que llegaban, pegaban y se iban. Cuando estalla la bomba allá en la embajada, mueren los primeros norteamericanos. Esto es una alarma para el presidente, para Eisenhower. Eisenhower, quien recién ha salido del conflicto allá en Corea, pues no ve con buenos ojos que de repente se les empiecen a salir pues los pollos del guacal. No es lo que él quiere. Entonces, lo que sucede es que comienzan a mandar poco a poco a más hombres para que asesoren, en teoría, a los survietnamitas. Pero como a veces los survietnamitas no tienen el suficiente tiempo, poco a poco estos asesores comienzan a fungir como combatientes. Entonces los que son pilotos de helicópteros les dicen a los vietnamitas, quítate porque yo te voy a enseñar cómo se hace esto. Y entonces ellos son los que comienzan a volar las misiones de ataque, las misiones de escolta, las misiones de búsqueda. Ellos son los que comienzan a volar los aparatos, no solo los helicópteros, los aparatos, los que de repente comienzan a darles enseñanzas tácticas de comandos, como los boinas verdes, pues también comienzan a inmiscuirse cada vez más y más en el conflicto de una manera no oficial. Esta parte es bien importante, ¿no? Porque a pesar de que ya están peleando, pues básicamente nadie sabe que tienen un montón de observadores allá en Estados Unidos, y si lo saben, pues saben que ellos están a 200 metros atrás de la línea del frente. El año de 1961, el 60 y el 61, poco a poco los ataques se vuelven cada vez más y más frecuentes. La guerrilla de los Vietcong comienzan a ser cada vez más atrevidos. De ser bandas de 5 o 10 hombres, de repente comienzan a formar grupos de 50, de 70, de 100 hombres, y entonces la táctica que comienzan a llevar a cabo los vietnamitas del norte, ellos hacen 61, exactamente lo que les hicieron. Poco a poco los ataques se vuelven cada vez más, ¿esto qué es? Más frecuentes. Hacer que la guerrilla survietnamitas se replieguen en sus ciudades y en sus bases. Comienzan a ser cada vez más los survietnamitas en la luz del día pueden salir, pueden ir, pueden regresar y todo pasa y el territorio es de ellos. Pero la noche es del Vietcong.
En la noche el Vietcong es dueño de las aldeas, de los caminos, de las ciudades, porque los survietnamitas pues básicamente no se atreven a salir porque saben que cualquier movimiento mal hecho pues va a terminar con la vida de muchos de sus soldados. Lo mismo que les hicieron a los franceses, se los están haciendo a los survietnamitas. Esto resulta particularmente interesante porque poco a poco, los Estados Unidos comienzan a mandar cada vez más y más y más y más hombres. De repente ya no son cientos, de repente ya llegaron a los miles. Y de repente, cuando sube al gobierno Kennedy, ya les hemos platicado cómo a Kennedy pues, también le tocaron situaciones difíciles. Le tocó Bahía de Cochinos, le tocó la crisis de los misiles, y entonces Kennedy, en la posición de mando que tiene, pues se da cuenta de que sin duda no puede ceder en contra de los comunistas. Y entonces, como no puede ceder en contra de los comunistas, y la zona más caliente, aparte de Cuba, pues es Vietnam, pues lo que hacen es cada vez mandar más y más y más, y mandan hombres, mandan barcos, mandan aviones, mandan de todo. Esta parte es particularmente de resaltar, porque el esfuerzo de guerra cada vez se ve más comprometido, pero en ningún momento Kennedy o Eisenhower o Johnson, quien es el que le sigue, hacen lo que pues, cualquier nación que está en guerra, pues es dedicar todo el esfuerzo de guerra para obtener la victoria. Lo que originalmente la idea del esfuerzo de guerra americano era entrenar a los survietnamitas, que pusieran en pie de lucha a 1 millón de hombres, que fueran lo suficientemente fuertes para que ellos pudieran llevar a cabo las operaciones militares y que los americanos se retiraran, les dejaran las armas, las municiones, los aviones, todo, y que ellos se retiraran. Pero resulta que los survietnamitas no son tan combativos, no son tan hábiles como los norteamericanos quisieran, y esto lo que obliga es que cada vez requieran de más y de más y de más tropas norteamericanas para encorsetar a las unidades. ¿Qué es encorsetar? Pues es que existe un pelotón o una compañía, y entonces está el oficial vietnamita, pero atrás de él siempre hay un oficial americano que básicamente es el que de una forma vedada da las órdenes de cómo se va a funcionar. Es como la del El último samurái, donde está el oficial japonés, pero atrás del oficial japonés está el oficial norteamericano, que es el que le va dando las órdenes, ¿no? Pues sí, pero yo creo que vamos a extendernos la próxima semana porque es muchísima información. Vamos a pasar un pequeño corte porque nuestro amigo Oscar nos lo está pidiendo. Regresamos.